Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del Profe González. Hoy tenemos tema nuevo, tiene que ver con el metabolismo de las grasas, particularmente estamos viendo las vías metabólicas. Ya hemos visto el metabolismo de las proteínas, las vías metabólicas de las proteínas, cómo ingresan al ciclo de Krebs, las de los carbohidratos, en donde pues nosotros ya revisamos la glicólisis, revisamos la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis, que son las vías que nos permiten regular los carbohidratos. Hoy tenemos, digamos que ya el cierre de las vías metabólicas energéticas. Entonces, pues nada, hoy pues arrancamos. Profe, si ustedes usan este video, no hay ningún inconveniente. Estudiantes, aprovechen el material para aumentar sus conocimientos. Como siempre digo, como título, vías metabólicas, las grasas. Bueno, para que tengamos en cuenta lo de las grasas, pues recordemos que primero las grasas cuando ingresan a la dieta deben sufrir un proceso de catabolismo, ¿no? Entonces ese proceso de catabolismo viene acompañado de pues, la comida, ¿cierto? Hay una digestión, una degradación, ingresa al tracto digestivo. Ustedes saben que básicamente las grasas no son muy afectadas en la primera parte del tubo digestivo, sino hasta cuando llegan al duodeno, la primera parte del intestino, en donde se conectan con los tubos del páncreas, ¿cierto? Que conectan directamente con la vesícula biliar. La vesícula biliar produce la bilis. La bilis es una sustancia jabonosa que degrada las grasas. ¿En qué se degradan las grasas? Bueno, pues básicamente las grasas nosotros las estamos degradando en ácidos grasos. Entonces básicamente que las grasas nosotros las degradamos en ácidos grasos. ¿Listo? Básicamente ese es el proceso. Entonces se degradan en ácidos grasos. Ustedes saben que un ácido graso está compuesto por una cadena de carbonos y un grupo glicerol. ¿Listo? Básicamente estos ácidos grasos se pueden unir de a tres moléculas. Pues son degradados así, ¿no? Cuando ingresan a la sangre, entonces se asocian de a tres moléculas en una molécula compuesta, tres ácidos grasos, con un grupo glicerol llamado triglicéridos, que de hecho no es el nombre completo, ¿no? El mejor nombre es triacilglicerol. Son tres ácidos grasos unidos con una molécula de glicerol. ¿Listo? Ahí sería la estructura. Entonces repito, comemos, las grasas son degradadas, ingresan a la sangre, se agrupan de a tres, conocidos como los triglicéridos. Bien, recuerden, los triglicéridos tienen un grupo glicerol, ¿cierto? Y también tienen un grupo ácido graso. La parte del grupo glicerol, no sé si recuerdan de las vías metabólicas, cuando nosotros estábamos regulando la vía particularmente de azúcar, cuando degradamos la glicólisis, la glucosa se separaba en un grupo y se dividía en dos moléculas, un grupo que se llamaba glicerol o gliceraldehído, no sé si se acuerdan. Entonces esos grupos son los que se utilizan acá y da la casualidad que pues también pueden ser utilizados por esa vía. Entonces, para que lo revisemos, los triglicéridos cuando ingresan al cuerpo, cuando ingresan a las células, son degradados en dos moléculas. ¿Cuáles son esas dos moléculas? Entonces, la primera que se degrada en el glicerol, ¿cierto? Y la segunda, el ácido graso. Recordemos que nosotros ya tenemos otra vía por estos lados, que es la glicólisis. La vamos a hacer ahorita por este lado, para que revisen cómo va ingresando. Bueno, el caso que nos interesa aquí es el ácido graso. Entonces, este ácido graso, dejémoslo aquí al contrario, con eso nos queda bonito. Glicerol por este lado y aquí el ácido graso. El ácido graso, lo que pasa y sucede es que debe ingresar a un proceso que vamos a revisar ahorita, que se llama la beta oxidación. Y realmente lo que va a pasar es que se degrada de a dos carbonos, ¿cierto? Como los ácidos grasos son cadenas de carbono, se va degradando de a dos. Y esto lo que va a hacer, el producto de esa beta oxidación, óigase bien, la beta oxidación es la vía metabólica como tal, me va a producir grupos acetil, o también conocidos como acetil-CoA. ¿Listo? Grupos acetilo. Y estos grupos acetilos son los precursores de la molécula que conocemos para el ciclo de Krebs, que se llama el acetil-coenzima A. ¿Listo? El acetil-CoA. Ustedes saben que el acetil-CoA ingresa directamente ¿a dónde?
al ciclo de Krebs. Ingresa al ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo del ácido cítrico. ¿Listo? Entonces, las grasas ingresan, ¿cierto? Desde el oxalacetato, ingresan, ¿cierto? Y van produciendo, pues ustedes saben, todo lo que tiene que ver con el proceso de energía. Entonces, pues lo interesante de las grasas es que producen muchísimos grupos acetil-CoA, mucho más que la glucosa. Por eso, por tal razón, es que la grasa aporta mucha más energía que la glucosa. ¿Listo? Entonces eso es como medio importante. Bien, profe, ¿y el glicerol? ¿Qué hacemos con esa molécula que quedó ahí como libre? Pues no sé si se acuerden que nosotros tenemos otra vía metabólica que se llama la glicólisis, en donde se degrada la glucosa, ¿cierto? Y por esa degradación, en algún punto del terminal va a haber una molécula que se llama el fosfogliceraldehído. ¿Listo? Creo que es 3-fosfato. Este gliceraldehído, este glicerol se utiliza para formar el fosfogliceraldehído. Recuérdense que esta molécula sigue degradándose por vía de la glicólisis hasta llegar a piruvato, ¿se acuerdan? Y este piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A ingresa también al ciclo de Krebs. Entonces nos estamos dando cuenta que incluso este glicerol también está colaborando con otra molécula CoA para poder ingresar a la energía. Razón por la cual, repito, los ácidos grasos son los mayores productores de energía. Digamos que son la molécula más energética que tiene. ¿Listo? Bueno, de las tres, ¿no? De las proteínas y de los carbohidratos. Bueno, hay un problema con esto. Y es que la producción de estos grupos acetilo, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la transformación de acetilcoenzima A, genera unos desechos. Y esto hay que tener muchísimo cuidado. Estos desechos quedan en la sangre y se le conocen como los cuerpos cetónicos. Cuando nosotros lleguemos a 11 vamos a ver una molécula que se llama la cetona. ¿Listo? Y el problema de estos cuerpos cetónicos es que tienen un pH muy bajo. Entonces, cuando ingresan a la sangre, lo que hacen es bajar el pH y acidifican demasiado la sangre, pero la acidifican mucho. Y esto puede tener serios problemas en la salud humana. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con estas dietas. Estas dietas de aquí se llaman dietas hipercalóricas, ¿sí? Y hay que regularlas. Por lo general, estas vías están activas en personas que tienen alto consumo de grasa. El ejemplo más importante, digamos, son las personas que viven en los polos norte y polo sur, que ellos se alimentan de, digamos, de ballenas, o sea, se alimentan de animales, y estos animales tienen alto contenido de grasa en su cuerpo, y pues esa grasa se la comen ellos, ¿verdad? Obviamente pues porque ellos no tienen tanta disponibilidad de carbohidratos, así como nosotros, ¿no? Entonces ellos consumen, digamos que obtienen eso de otros lugares, y esa energía viene de la grasa. Pero el riesgo es la cantidad de cuerpos cetónicos que se encuentran en la sangre. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo muchísimo cuidado, sobre todo si, por ejemplo, usted es una persona que está interesado en trabajar con dietas hipercalóricas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bien, repetimos entonces. La comida nos ofrece muchas moléculas, entre ellas nos ofrece la grasa. La grasa se degrada hasta llegar en ácidos grasos que son almacenados en la sangre en forma de triglicéridos de a 3 moléculas con un grupo glicerol. Aquí está el ácido graso y aquí está el grupo glicerol. Cuando ingresan digamos que ya el proceso como tal de degradación, los triglicéridos se rompen en 2 moléculas, en ácidos grasos y en glicerol. El glicerol se va a la vía de la glucosa, ¿cierto? A la glicólisis e ingresa por gliceraldehído 3-fosfato. Se convierte en piruvato, va a acetil-CoA y se degrada en ciclo de Krebs para producir energía. ¿Listo? Y el otro lado, el ácido graso, pasa por un proceso que se llama la beta-oxidación, en donde se liberan grupos acetilo, produce acetilcoenzima A y va a ciclo de Krebs. Cada dos, o sea, si por ejemplo el ácido graso tiene 10, me produce 5 acetil-CoA, ¿no? Porque se va degradando. Bueno, y me produce, señores, unos subproductos que se llaman los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pues tienen otro efecto muy importante en el cuerpo que hay que empezar a revisar. ¿Listo? Esta sería la vía general, pero oígase bien, ¿cuál es la vía que me interesa? La beta-oxidación. Ah, profe, miremos qué es eso de la beta-oxidación. ¿Listo? Entonces borro por este lado. Ay, por este lado, por este lado. Aquí está mi borrador. Listo. ¿Cómo funciona eso de la beta-oxidación?
Bueno, la beta oxidación, como su nombre lo dice, es oxidar un ácido graso desde el carbono beta. El carbono beta es el segundo carbono. Entonces, cuando yo hablo de la beta oxidación, hablo que tengo que degradar un compuesto a partir del segundo carbono. Entonces, ustedes saben que todos los ácidos grasos, por lo general, tienen aquí un oxígeno en esta parte, ¿cierto? Y estos ácidos grasos, lo que sucede es que tienen un carbono alfa y un carbono omega, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el segundo carbono sería el carbono beta en el orden de las letras del alfabeto griego, ¿no? El alfa y omega, tenemos el carbono beta por este lado. Y a partir de este punto es que se empiezan a degradar los ácidos grasos. ¿De a cuántos? De a dos ácidos grasos. Perdón, de a dos carbonos. Entonces, eso me va produciendo grupos acetil-CoA. ¿Por qué? Porque los grupos acetil-CoA, pues ¿cuántos carbonos tienen? 2 carbonos. Entonces por eso voy degradando de a 2, de a 2, de a 2, de a 2, de a 2. Y de esa manera se va degradando todo el ácido graso. Y miren lo interesante, porque un solo ácido graso me puede botar 1, 2, 3, 4, 5 acetil-CoA. O sea, entonces eso es muchísimo. ¿Listo? Entonces ese es el proceso que nosotros conocemos como la beta oxidación. ¿Listo? Entonces, revisémoslo. Entonces, por ejemplo, un ácido graso que tenga 14 carbonos. Entonces, libera un ácido, libera dos moléculas de acetil-CoA. Perdón, una molécula de acetil-CoA, pero tiene 2 carbonos. Automáticamente, ¿con cuántos carbonos queda? Con 12 carbonos, ¿cierto que sí? Libera otros 2. Entonces, acetil-CoA. Lo está liberando. Y automáticamente entonces ya quedó con 10 carbonos. Haciendo otro proceso, produciendo otro acetil-CoA. Entonces ya me quedarían 8 carbonos. No sé si se dan dando cuenta de la degradación. Por eso se llama degradación del ácido graso. ¿Listo? Entonces libera otros 2, produciendo otro acetil-CoA. Ya van 4 acetil-CoA y el ácido graso ya va con 6 carbonos, ¿verdad? Hagámosle otro proceso y otro. Entonces aquí haciendo otro ya quedaría con 4 y con otro quedaría con 2. Entonces 6 carbonos libera un acetil-CoA. ¿Listo? Con este libera otro acetil-CoA. Y ya con estos, cuando tiene aquí, digamos que ya cuando tiene estos 4, entonces libera este que queda de últimas, es el último acetil-CoA que produce. ¿Por qué? Pues porque libera 1, o sea, si tiene 4, libera 1 queda de 2 y este pues es de 2 carbonos, por ende pues el acetil-CoA queda de esta forma. Bien, repito, 14 libera 1 quedan 12, libera 1 quedan 10, libera 1 quedan 8, libera 1 quedan 6, libera 1 quedan 4, libera 1 queda un acetil-CoA. ¿Listo? Entonces un ácido graso está produciendo, de 14 carbonos produce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acetil-CoA. ¿Listo? Es más o menos la fórmula general. Por eso es una molécula demasiado eficiente en el caso de la liberación de energía. Porque pues cada acetil-CoA viene a trabajar aquí y a liberar cierta cantidad de energía. Y si yo multiplico eso pues por toda la cantidad de acetil-CoA, pues un ácido graso libera mucho más que un carbohidrato, que es, por ejemplo, por una glucosa se producen 2 acetil-CoA. Por un ácido graso de 14 se producen 7. Entonces es como para que pues revisen más o menos el estándar de moléculas. ¿Listo? Con este tema hemos terminado ya lo que tiene que ver con toda la parte de las vías metabólicas. ¿Listo? Entonces, por favor, guarden sus apuntes, revisen. En síntesis, este es todo el tema. A profundidad pues se puede revisar, lo veremos más adelante. Pero en general, esto es lo que me interesa que por el momento conozcan. Muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao.